Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte com Deus. Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos e desejamos um feliz sábado a todos que estão em Los Ángeles por intermédio da televisão, conectados com nós e também os que estamos por internet. Em este momento, meus irmãos, vamos estar passando o link também por nossas redes sociais para que podamos estar todos conectados. Queremos dizer, irmãos, que estamos aqui ao norte de Califórnia, onde estamos desfrutando, hermanos, de um clima muito bonito. E digo isto porque em grande parte dos Estados Unidos há muito frio, muita neve, a gente está cerrada em la casa, pero aqui estamos desfrutando de um clima todavia muito bueno. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor, porque nos está dando este privilégio de poder caminhar, mover-nos, enquanto em este país ao norte, especialmente, a gente está cerrada nas casas sem poder mover-se. É muito peligroso, hermanos, andar na neve, porque o carro não obedece e se pode uno acidentar muito fácil. Bueno, aqui estamos, meus hermanos, então queremos dar alguns anúncios, porque antes de abrir a palavra de Deus, hermanos, queremos dizer que estamos muito agradecidos por a ajuda com que os hermanos nos estão apoiando para esta obra que estamos fazendo em este ministério. Temos aqui, meus hermanos, em la mano o conflito de los siglos. Estamos pedindo ajuda, meus hermanos, para poder lograr levantar $1 milhão para este projeto. E assim, meus irmãos, em um momento queremos, déjame passar aqui, já tenho o link, passar a los hermanos de Missão Final, e de aí já vou dizer, hermanos, a grande notícia que queremos dar a ustedes. Muito bem, já está. Missão Final, já temos, hermanos, bueno, já está. Bueno, como decía, mis hermanos, tenemos várias notícias e queremos agradecer a todos que nos estão apoiando para que podamos levar adelante este ministério. O mês de março, mis hermanos, está às portas e é quando queremos, primeiro Deus, abrir a escola Madison, no mês de março. E de aí, hermanos, no mês de abril, temos uma grande fiesta, um grande congresso, estará com nós, se Deus permite, o pastor David Gates. E de aí, hermanos, queremos, então, ao mês de abril, estar abrindo as portas para todos os hermanos que queiram estar com nós e conhecer o lugar que Deus nos ha regalado para a Escola Madison Missão Final. O mês de setembro, hermanos, é quando queremos, primeiro Deus, abrir a clínica. ¿Por que setembro? Porque queremos desde março começar a levantar os edifícios, as construções. E ao mês de agosto queremos começar o segundo semestre da escola, quando vamos estar, primeiro Deus, recebendo as damas, as hermanas, porque ao início não temos muitas atividades para as damas, porque se requiere de braço, de força, de varones, pero já ao mês de agosto podemos abrir as portas da Escola Madison, da Escola de los Profetas, para as damas, para treinar as hermanas também a respeito de los remédios naturais, tratamentos naturais, e no mês de setembro abrir a clínica, que é o sanatório para administrar os tratamentos naturais. Assim, hermanos, que queremos ter, primeiro Deus, como manda o Senhor, a Escola de los Profetas, queremos ensinar
la verdadera educación, Biblia y espíritu de profecía, y la verdadera ciencia que está en armonía con la palabra de Dios. También, hermanos, el Señor nos manda abrir un sanatorio fuera de la ciudad para dar tratamientos naturales. Nada de drogas, nada de químicos, nada de fármacos. La farmaqueia es prohibida en el sanatorio del Señor. Y de ahí, hermanos, que queremos también decir que estamos preparando la industria. Y cuando digo la industria, en realidad son las industrias, porque queremos tener, hermanos, como dice este librito, aquí está el libro Consejos sobre la Salud, que Dios nos vai dar, hermanos, sabedoria para produzir produtos naturales, produtos orgânicos, de maneira, mis hermanos, que vamos poder, mis hermanos, trabajar las industrias con la bendición del Señor. El Señor nos quiere guiar, hermanos, para producir produtos orgânicos, produtos biológicos, y de esta manera, mis hermanos, vamos a tener muchos productos naturales. Y quería leer un texto aquí, pero no encontré. Déjame, después a la tarde lo puedo leer. Entonces, la industria involucra, mis hermanos, la industria involucra especialmente productos orgânicos naturales. También, hermanos, queremos tener la panadería, la apicultura, pero hay una cuarta área que todavía no hemos mencionado, y eso lo voy a mencionar ahora. Debido, hermanos, a que algo nos está pasando, déjame explicar esto. Pedimos 1.000 voluntários que nos apoiem com $1.000, e vários hermanos já nos apoiaram. Queremos agradecer a todos os pioneiros de este projeto. Vários hermanos já me entregaram su sobre ou mandaram ao ministério, e queremos agradecer a Deus e agradecer o apoio de los hermanos que nos estão apoiando com este dinheiro. $1.000. Queremos encontrar 1.000 membros que nos apoiem. Assim que nós começamos a buscar, hermanos, onde nos pudieran vender a um preço modesto, podemos dizer, não justo, porque não temos sobrando o dinheiro, mas um preço modesto. E conseguimos. Pero a la hora de hacer el cierre, la semana pasada, la persona que nos había dado un precio que era, hermanos, un precio muy bueno, dio para atrás. Empezó a decir, no, usted entendió mal, no es bien así, el precio es tanto. Y crecieron, como se dice en mi país, el ojo, y ya no pudo comprar. No pudo comprar el libro que yo esperaba un pallet, quiere decir, una gran cantidad de libros en inglés y español. No pudo comprar. Entonces, hermanos, hablando con el hermano Marcelo, nosotros llegamos a la conclusión, hermanos, que ya no podemos estar comprando este libro de otros. Nosotros tenemos que producir el libro. Por tanto, hermanos, este dinero que estamos levantando, al revés de comprar de otros los libros, nosotros queremos tener nuestra imprenta. Porque, mis hermanos, es el proyecto original y no que queremos tener, es que Dios manda que tengamos una imprenta, una publicadora para producir los libros. Y de ahí, hermanos, que estuvimos mirando entonces este dinero al revés de pasar a la mano de otros que están haciendo esta obra, gracias a Dios, pero podemos nosotros imprimir los libros, pero ya no libros modernos, libros, mis hermanos, que fueron ya traducidos o adaptados o torcidos, no sé cómo quiere llamar, pero sí queremos tener el libro original. Entonces, hermanos, queremos pedir que los valientes de Gedeón sigan apoyando, porque estamos colocando el blanco, mis hermanos, el mes de marzo abrir la Escuela de los Profetas, el mes de septiembre abrir el sanatorio y el mes de diciembre, ahora estamos en enero 2023, para el mes de diciembre, hermanos, abrir la imprenta. Y hay, mis hermanos, varias máquinas modernas que podemos meternos, hermanos, a la negociación para poder tener en diciembre una producción de 200 libros por hora. 200 libros por hora. De manera, hermanos, que no vamos a comprar nada viejo, nada del siglo pasado, pero necesitamos, hermanos, prisa de poder mover esta máquina de producción de los libros
de la verdad presente. Así que pedimos, hermanos, que oremos por esto, que el Señor toque el corazón de la persona correcta para guiarnos, para levantar esta obra. Ya tenemos el lugar, pero tenemos que levantar edificios, porque no podemos colocar una máquina tan cara y tan grande en el pasto o en cualquier abajo de un árbol. No, tenemos que tener una sala con ventilación para las máquinas y todo eso se requiere, hermanos, entonces de tiempo. Por eso de ahora, enero, hasta diciembre, queremos, hermanos, crear el ambiente para tener esta imprenta y poder tener el dinero para el mes de diciembre poder arrancar. Hermanos, Dios nos está bendeciendo. El Señor, mirando el año pasado, hermanos, hizo maravillas. Y por tanto, mis hermanos, queremos este año 2023, por la gracia de Dios, porque Él mandó abrir la imprenta para la producción de verdad presente. Libros, materiales, Biblias y también materiales que la gente va a necesitar. Bueno, mis hermanos, ahí está el proyecto. Hoy a la tarde vamos a seguir hablando un poquito más. Queremos invitar a todos que oremos al Señor. Esta obra, mis hermanos, es divina, es de Dios. Y de ahí, hermanos, si el Señor mandó, Él va a capacitar para que podamos llevar adelante este proyecto tan grande, de manera que vamos a tener la bendición del Señor. Bueno, mis hermanos, también queremos invitar a todos los que viven en Los Ángeles y área, ahí San Diego y otros lugares, porque, mis hermanos, el mes de marzo, o en otras palabras, 4 semanas, 4 y 5 de marzo de 2023, estaremos realizando, mis hermanos, la primera feria de salud en nuestra tienda. Estamos para abrir una tienda, hermanos, en Los Ángeles, y el mes de marzo, del 4 y 5, queremos tener nuestra primera feria de salud. Pedimos, mis hermanos, que cada cual corra la voz para que podamos tener una bonita fiesta. Vamos a tener charlas de salud, vamos a tener productos naturales, comida vegana, vamos a tener consulta privada, personal, de manera, hermanos, que vamos a disfrutar. Sábado, domingo, sábado la parte espiritual, domingo la parte también de atendimiento a la gente, al público, de manera que usted puede invitar tus amigos, tus amistades, tus colegas de trabajo y vizinhos y venir con nosotros. Pronto vamos a estar dando la dirección, porque no tengo de memoria, pero mis hermanos, estamos en Los Ángeles. Así que Dios lo bendiga a todo lo que está en contacto con nosotros, a todo el grupo, a la familia que está en contacto con nosotros, para que podamos llevar esta luz de manera poderosa, hermanos, y que haya una gran cosecha para el reino de los cielos. Con reverencia ahora vamos a orar y pedir que Dios bendiga su santa palabra. Con reverencia, mis hermanos, yo voy a postrarme y pedir que, si usted puede acompañarnos, vamos a adorar a nuestro Criador. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque este santo sábado tenemos todavía libertad para acercarnos a tu trono de gracia. Y también, Señor, porque podemos gozar de libertad. También, Señor, porque la puerta de la gracia todavía está abierta. Oh, Señor, sabemos que el Espíritu Santo se está apartando de la tierra. Ya se ven tantos desastres naturales, ya se escucha de guerra, ya se escucha de hambruna, ya se escucha de quiebra de la economía. Señor amado, ten misericordia de tu pueblo, despiértanos para esta hora, bendice esta grey, bendice tu pueblo, tu obra. Tú has escuchado, Señor, los planes que tenemos, porque leemos en tu palabra, tú manda que se haga todo esto. Por eso rogamos la bendición del cielo, rogamos la unción del Espíritu Santo, porque no es por fuerza, no es por talento, no es por mérito humano, es por el Espíritu. Y por eso, Señor, te rogamos esta unción celestial, el refrigerio de la presencia del Señor. Levanta, Señor, tu bandera, tu ley, tu carácter, tu gobierno. Glorifica, reivindica en nosotros tu obra, Señor. Hace en nosotros tu querer. Oh, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos y agradecemos. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, estamos otra vez con esta serie que estamos ya por varias semanas, o mejor, desde el año pasado, dando estes temas sobre la fe de Jesús. Y ya se tornó bien conocido el texto y es familiar el texto de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Uno de los textos más poderosos de la Biblia y es un texto para el remanente. Por tanto, mis hermanos, cuando estudiamos en Apocalipsis 14, los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 11, entonces viene la matemática 1, 2, 3 y ahora el resultado. El versículo 12 dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que tienen la fe en Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Pero nosotros en esta traducción tenemos, mis hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hermanos, son dos maneras de ver este versículo. Las dos están correctas en su debido lugar. Pero si a la vez, hermanos, apenas como el pueblo evangélico nos detenemos a la fe en Jesús, esto, mis hermanos, queda inconcluso. Y por tanto, mis hermanos, no se puede hacer la obra de Dios si no entendemos lo que es la fe de Jesús. Por eso, mis hermanos, el tema que empezamos el sábado pasado es muy importante, pero yo no lo pude concluir. Y de esta manera hoy, hermanos, nosotros regresamos con este tema. Otra vez queremos invitar a usted que vive en Los Ángeles el otro sábado, si Dios nos permite, estaremos en la iglesia Garfield por la mañana en Monterrey Park y a la iglesia Hoover por la tarde. Y ahí estamos dando este temario. Pero sábado pasado estuvimos todo el día ahí y no pudimos terminar. Por tanto, hermanos, queremos dar continuidad a este tema. Yo les prometí, hermanos, semana pasada, cuando estaba en la iglesia de la Hoover, y si alguno quiere visitarnos, es 6900 Sur, Hoover, Los Ángeles. Ahí estamos cada sábado. Pero yo leí, hermanos, diciendo de que este libro, el libro Primeros Escritos, este libro, también, hermanos, aquí está a mi mano, pero ni siquiera abrí el libro semana pasada, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, y este otro libro, mis hermanos, que aquí lo tengo, El Conflicto de los Siglos, aquí está a la mano. Esos tres libros mencionan, mis hermanos, el mismo tema sobre el sello de Dios. Pero a la vez, hermanos, si miramos, Dios ha dado este tema en tres etapas. Al inicio, cuando yo leí semana pasada, la página 71, tenemos la fecha, y dice así, hermanos, empieza la página 70, primeros escritos, dice, en 14 de mayo de 1851, entonces aquí tenemos, hermanos, a la secuencia, no voy a seguir leyendo, pero 1851, por primera vez, Dios da luz al remanente sobre el sellamiento. Después, hermanos, tampoco no voy a leer ahora, pero nomás marcando la fecha, este libro, que es el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, menciona aquí, hermanos, al capítulo del sellamiento, el año 1882. No voy a leer ahora, pero después un poquito más ya voy con este libro. Y por último, hermanos, tenemos el conflicto de los siglos, que hace mención al año 1911 sobre el sellamiento para el tiempo del fin. Así que tenemos tres momentos en que Dios da luz sobre el sellamiento. Entonces, hermanos, tenemos que ahora, como un pueblo remanente, entender a la luz del juicio de los vivos, ¿qué es el sellamiento? Ya mencionaba esto, nomás un pequeño repaso rápido, de que los que fueron a la sepultura ya están sellados, tanto para la vida eterna como para la perdición eterna. No pueden regresar y decir así, me arrepiento, quiero cambiar. Ya no hay nada que hacer, están sellados. Satanás está sellado para ser destruído. Los ángeles caídos, que são demônios, estão sellados. Os impíos estão sellados. Os santos estão sellados. Pero nós outros não.
Nosotros podemos hoy decir, bueno, yo amo el mundo, yo amo el pecado, yo quiero aprovechar mi vida, yo soy joven, esta cosa de iglesia para viejo, y yo puedo ir al mundo. No, yo no estoy sellado, es mi decisión pecar, es mi decisión ir al mundo, es mi decisión ser intemperante, es mi decisión ser rebelde, y yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero obedecer a Dios, yo no quiero ir a la iglesia, y yo no quiero ser temperante. Entonces es mi decisión, pero también yo tengo la decisión de en mi vida decir, bueno, la vida pasa, y yo quiero acertar las cosas con mi Creador, y yo quiero saber cuál es su voluntad, yo quiero obedecerle, yo quiero leer su palabra, es mi decisión. Así que cada persona, hermanos, toma decisión. Si usted quiere vivir tatuado, usando droga, emborrachando, es su decisión. Pero si usted a la vez quiere ser una persona amorosa, responsable, espiritual, también es su decisión. Por tanto, nadie tiene que decirte lo que usted tiene que hacer, ni a mí, a no ser Dios. Pero si yo me rebelo contra Dios, pues entonces es mi decisión. Y de toda manera, mis hermanos, nadie nos va a mover, ni mismo Dios, a tomar una decisión en contra de nuestra voluntad. Porque Dios nos ha regalado el libre-arbitrio. Por tanto, mis hermanos, tenemos ahora la capacidad de decisión. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice así, hermanos, el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es el fundamento de Dios? Es su gobierno. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? Es su ley. Es una ley de pureza, de temperancia, de obediencia. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira, el fundamento de Dios tiene un sello. Por eso estoy hablando hoy, hermanos, del sellamiento, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que les son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Por tanto, mis hermanos, los que son de Dios, los que son sellados, ellos tienen una misión que es dar al Espíritu el comando de su vida. Y por eso, hermanos, que tengo mucho que predicar todavía sobre este tema. Y ya he dado un montón de citas. En el año 1888, Dios ha dado al remanente esta luz. Y hasta el día de hoy, muchos todavía no entendemos que, mis hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de toda esta impureza. Y esta doctrina, mis hermanos, de la perfección está en toda la Biblia, pero es un peligro hablar de este tema porque ya criamos una pelea, un conflicto. Porque, mis hermanos, muchos dicen que es imposible obedecer a Dios en esta vida y hasta que venga el Señor vamos a seguir pecando. Pero el sello de Dios tiene este principio, que Dios quiere que nos apartemos de toda impureza. Pero ahora viene la pregunta, ¿y cómo podemos hacerlo? Y de ahí que estamos estudiando bastante esto. No podemos. Nosotros no podemos ser puros, no podemos ser santos, no podemos ser perfectos. Y usted va a decir, pastor, entonces usted está hablando una contradicción. Tenemos que entrar en el reino de Dios, un reino de pureza, de perfección, pero a la vez no podemos. Por eso, mis hermanos, Dios estableció un plan para Él hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, hermanos, nuestra obra consiste en dar al Señor el comando de nuestra vida, rendirnos al Señor. Y de esta manera, mis hermanos, Él va a producir la perfección en nosotros, la pureza. Él va a producir, mis hermanos, la obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Qué hermoso poder entender esto. Y de ahí que todo toma su lugar. Entonces, hermanos, pero para lograr esto, el Señor nos ha dado herramientas. Por decir, la herramienta más poderosa que tenemos es el Espíritu Santo. Y esta herramienta, mis hermanos, no es una cosa, una idea, una doctrina, es Él mismo. Él se dio Él mismo para levantarnos de esta condición caída. Él se da en la persona de Jesús, que muere por nosotros
pagando a pena por nós e mostrando o modelo para nós de como podemos lograr a vitória contra o mundo, contra Satanás, contra a intemperância, e a la vez também nos dá o Espírito Santo para mostrar-nos como reflejar de maneira correta o caráter de Cristo. Agora, se eu le digo a la gente, Jesus não é Deus, não, o Espírito Santo nem existe. E de aí, hermanos, que vem montão agora de doutrinas falsas para descarriar-nos de la perfeição que devemos lograr. Se eu não creio que a Bíblia é toda inspirada, se eu não creio que Jesus é Deus, que eu não creio que o Espírito Santo nem sequer é Deus, pues então, hermanos, como vou sair deste ódio? Como vou sair desta condição caída? Se as ferramentas que Deus me ha dado não são verdadeiras e eu nem creio que são inspiradas, pues eu não há esperança para nós outros. E de aí, hermanos, que o Senhor então nos vai chamar a la responsabilidade. Aqui tenho um livro, Primeiros Testemunhos para os Ministros. Dice assim este livro, hermanos, Testemunhos para os Ministros. Mira o que disse o Senhor a respeito de lo que estou mencionando a la página 402, dice así: los que no tienen, 402 la página, los que no tienen una conexión viva con Dios, no aprecian la revelación del Espíritu Santo y no distinguen entre lo sagrado y lo común, no obedecen la voz de Dios, porque a semejanza de la nación judía, no conocen el tiempo de su visitación. Después que leí este texto, yo me quedé impresionado. Dice aquí, mis hermanos, que hay que tener una conexión viva con Dios para poder apreciar la revelación del Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a poder discernir o distinguir entre lo que es sagrado y profano, lo que es cierto y errado. Y de no tener, hermanos, esta antena tão poderosa, não vamos poder distinguir a voz de Deus. E de aí, hermanos, como a nação de Israel, quando venga o Senhor, lo vamos rechazar. Lo vamos rechazar. Por isso, hermanos, é importante que tenhamos estas ferramentas. Hermanos, e agora, neste momento, estamos mirando que há muitas doutrinas raras que estão aparecendo para distrair-nos, para descarriar-nos, para que não vengamos a receber o sello de Deus. Então, mis hermanos, quando hablamos del sello de Deus, la sierva del Senhor menciona, mis hermanos, a respeito de lo que es el sello de Deus. Semana passada, usando a Bíblia, nosotros miramos claramente, pero por amor a aqueles que talvez não escucharam, déjame ler 2 versículos outra vez. É muito importante para que pongamos a base, o cimiento a la casa que vamos construindo. Habla a Bíblia. Abre a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, diz assim, mis hermanos, el capítulo 1, versículo 13, diz: en él también, Efésios 1, 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, hermanos, que el sello quien imprime nosotros es el Espíritu Santo. El mismo libro, Efesios capítulo 4, dice así el mismo libro, mis hermanos, a respecto de este tema, capítulo 4, y dice así, hermanos, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que este Espíritu Santo, que es el mismo Dios, Él puede entristecerse. Por eso en Hebreos dice claramente, hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, hermanos, a la vez el Espíritu Santo es un agente de transformación en nosotros para que podamos salir de esta naturaleza carnal, rebelde, pecaminosa, a recibir una naturaleza espiritual, divina y amorosa. Queridos hermanos, por eso el apóstol Pablo menciona que este es como un sello,
Porque a obra do Espírito Santo, como estudamos semana passada, é imprimir em nós outros o caráter poderoso de Jesus. E eu leí, hermanos, vários textos semana passada, não vou ler outra vez, mas está muito claro. Por isso disse, el Senhor conoce a los que le pertenecem. Ele tem sellado este grupo. Hablando de este sello, hermanos, não leí este texto semana passada. Aqui tenho eventos de los últimos dias. Hablando del sello de Dios, dice así este capítulo, hermanos, del sello de Dios. A ver el número del capítulo nomás para contextualizar, hermanos, el capítulo, el sello de Dios. El capítulo 15, el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Okay? Página 223, dice así. Tan pronto, eventos de los últimos días, 223. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son incomovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, esto vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Hermanos, entonces, si usted lee este capítulo, dice que viene el afianzamiento en la verdad, que es el sellamiento, y de ahí va a venir el zarandeo. Y no es que el zarandeo viene primero y después el sello de Dios. No, mis hermanos, dice primero el sello de Dios, después viene el zarandeo. Y ahora, mis hermanos, entonces, como yo estoy mirando, hay un montón de doctrinas falsas que están entrando en la iglesia, y esto significa, mis hermanos, que ya estamos al tiempo del sellamiento, ya estamos al tiempo que debemos abrazar esas verdades y estar incomovibles. ¿Qué es estar incomovibles? Que yo no me voy a apartar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a siniestra, ni a destra, ni a siniestra. Quiere decir que yo no voy a descarriarme. Eso quiere decir, hermanos, que va a venir una apostasía, va a venir, hermanos, lo que dice la sierva del Señor, la apostasía omega, y muchos serán apartados por no valorar la obra y la persona del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Porque los judíos fueron zarandeados por la persona de Cristo. Cuando apareció un carpintero, no, esta es una broma, este no es el Mesías. Esta predicación de Juan el Bautista para nosotros, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, olvide, es una broma. El Mesías va a venir como un poderoso comandante, un general, y viene montado en su caballo, con su ejército, y va a correr los romanos. Era la idea de ellos. Y ahora, mis hermanos, parece que la curva de la apostasía nos está agarrando, como agarró a Kellogg, que hablaba del panteísmo. Nos va a agarrar, hermanos, que vamos a rechazar la inspiración de la Biblia, la inspiración del New White y también, hermanos, la persona del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que debemos ahora entender qué es la verdad presente. Y de ahí, hermanos, que estamos, ya regreso con este librito, voy a dejar está abierto aquí, de ahí que tenemos que entender qué es la verdad presente, qué tenemos que predicar ahora, o qué debemos creer ahora para ser parte de aquel santos de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso, de no entender esto, no vamos a poder ser sellados. Entonces, hermanos, el sellamiento tiene que venir respaldado por la luz de la verdad presente. Este librito, Primeros Escritos, ya siempre estoy leyendo esta página, pero nunca es demasiado leer otra vez. Aquí dice a la página 63, así, hermanos, son muchas, 63 la página, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para esparciarse en temas que no tienden a unir el rebaño y ni santificar el alma.
Quer dizer que para que podamos, hermanos, estar unidos e receber o sello de Deus, necessitamos entender, hermanos, que é esto de unir o rebanho e santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, pero si usted, por decir, si va a una iglesia que no está siguiendo esto, corre de ahí. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren, mis hermanos, pero los temas, ahí está muy claro, como el santuario en relación con los 2300 días, claro, el juicio, ahora el juicio de los vivos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben esparciarse los mensajeros. Hermanos, pero ¿sabe que Satanás nos metió ahora a predicar? Agarre e vá a YouTube e vê que estão predicando, entre comillas, los de la verdad presente. La tierra es plana, no hay santuario, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no existe, ahora Jesús vai venir 2027, no, outro dice, no, que 2027, 2031. Hermanos, nos estamos apartando de la luz de la misión. Por eso el enemigo ahora está tan feliz, porque, mis hermanos, primero que no estamos haciendo la obra que Dios manda. Por eso, al inicio, a los anuncios, yo estaba diciendo, hermanos, unámonos ahora para abrir los puestos de avanzada, la escuela Madison en cada país, debemos unirnos para que podamos abrir la escuela de profetas en cada lugar, donde la Biblia, el Espíritu de profecía sea predicado, hermanos, como base de toda luz. Unánimos ahora, mis hermanos, en lo que es abrir una imprenta en cada lugar para producir materiales de verdad presente. Esta es la luz que Dios nos ha dado ahora. Hay muchos hermanos que, qué triste, nomás ven la iglesia como un club. Cada semana están sentados assistindo sermões, já assistiram 100 sermões, 1000 sermões ou milhões de sermões e não passa nada, aí estão sentados cada sábado sem fazer nada. Por isso, hermanos, agora Deus quer os santos em movimento, tocando puertas, colportando, dando tratamentos naturais e levando esta luz, que é na verdade presente. Por isso, então, hermanos, devemos ter um modelo de la fé de Jesus, porque eu nunca vi Jesus com os discípulos sentados aí 3 anos sem fazer nada. Ele dizia, ven, ven e mira. E ele fazia a obra, e os discípulos sabiam como fazer quando ele se foi. Pero há outro grupo agora, hermanos, que tem sua religião em YouTube. Essa é sua igreja. Aí estão sentados, um deste lado e outro do outro lado. Aí estão mirando o vídeo e dizem, estou na verdade presente. Hermanos, esta não é a verdade presente. A verdade presente, mis hermanos, é uma fé de Jesus. E a fé de Jesus, hermanos, é diferente da fé em Jesus. Portanto, a fé em Jesus, hermanos, é importante, claro que sim. Já hicimos um montão de predicações dizendo que a porta de entrada em la relação com o Senhor, o pacto inicia a través de aceptar a Cristo. Pero esta, mis hermanos, não é completa a obra se não é ahora perfeccionada por la persona del Espíritu Santo que va a reproducir la fe de Jesús en nosotros. Por eso la importancia de este temario. Entonces, hermanos, antes de hablar del sello de Dios, aquí tengo un libro, hermanos, que es Mensajes Selectos, el tomo 1. Aquí está este libro, hermanos, tomo 1. Dice así la sierva del Señor en este tomo 1. É a página 206, o fundamento de nossa fé. O capítulo é o fundamento de nossa fé. Está mais ou menos em harmonia com o que estamos lendo em primeiros escritos. Diz assim, página 206. O inimigo de las almas ha procurado introduzir a suposição de que havia de realizar uma gran reforma entre os adventistas del sétimo dia e que esta reforma consistiria em renunciar a las doutrinas que estão em pie como las colunas de nuestra fe.
Entonces de ahí que ya no hay santuario, ya no hay Espíritu Santo, ya Jesús no es Dios. Hermanos, esta es la idea de Satanás, ir derrumbando todas las columnas de nuestra fe. Y dice así, hermanos, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Hace aquí la pregunta, ¿qué resultaría? Vamos a decir, el Espíritu Santo no es Dios, Jesús no es Dios, el santuario no existe, el sábado ya no es santo. ¿Qué va a resultar? ¿Qué vamos ahora a poder seguir creyendo como adventistas? Sigo leyendo, dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Dice aquí, hermanos, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales. Y tenemos 28 creencias como adventistas. Dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores desse sistema iriam a las ciudades e hariam uma obra maravilhosa. Por supuesto, se tendría pouco em conta o sábado também al Deus que lo criou. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se permitiría que nada se impusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano. Ahí está el peligro, hermanos. Y es cierto, porque si yo arranco el Espíritu Santo del cuadro, del plan de salvación, ya no es Dios, es una fuerza por ahí, es un aire, es un neuma, ¿no? Entonces ahora, hermanos, ya que no tengo el poder de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, vamos a depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Dice aqui, su fundamento estaria edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Por eso, hermanos, que esta obra va adelante, esta obra va a triunfar, porque ella no está en las manos de un pastorcito por ahí o de una denominación. Esta obra está en las manos de Dios. Por eso, hermanos, yo me enamoro del espíritu de profecía cuando la sierva del Señor, a libre evangelismo, dice así, hermanos. Aquí tengo el librito Evangelismo, mira. El librito Evangelismo dice así, aquí la sierva del Señor, hermanos, hablando de este tema que estoy comentando con usted. Dice, el juramento de lealtad del cristiano. Página 226, Evangelismo 226. Cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de serle fieles. Quer dizer, cuando somos bautizados, el Señor registra en el cielo nuestro voto, porque el pastor, pues yo soy un ministro, ¿no? Leemos los votos bautismales y la primera pregunta que hacemos a los candidatos, ¿usted cree en Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces la persona dice, yo creo. E este voto, dice aqui, que Deus toma em conta e lo toma em sério, dice aqui. Isso não é uma broma que nomás para ser membro da igreja, como membro de um clube, e a pessoa diz, eu creio, ok, está bem, então vai ser agora membro da igreja. Não, dice que Deus toma em sério. Leia outra vez. Quando os cristianos se submetem ao solene rito del bautismo, el Senhor registra el voto que hacen de serle fieles. Sigo leyendo. Este voto es de juramento de lealtad. Juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes poderes del cielo. Hermanos, esto es la doctrina que nosotros recibimos y la que nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Y por eso ahora viene Satanás y dice así, hermanos, no hay Espíritu Santo y Jesús ni es Dios. Y ahora entonces, hermanos, estamos rechazando el voto que hicimos delante del universo. Por eso, hermanos, es tan importante
a leitura desses temas para que podamos ser sellados. Necesitamos ter o poder del Padre em nossa vida, o poder de Jesus em nossa vida e o poder del Espírito Santo em nossa vida. Por isso, hermanos, que temos que entender o contexto de cada de estas três pessoas ou dignatários que compõem o trio celestial. Aqui estou, hermanos, com o livro Consejos sobre a Saúde, página 219. É um livro que não é muito conhecido. Consejos sobre a Saúde, pero habla de este tema. Diz assim: la glória del Evangelho. La glória del Evangelho consiste em que se encontra fundado sobre o princípio de restauração em la humanidade caída de la imagen divina por meio de uma manifestação constante de benevolência. Esta obra começou em las cortes celestiales. E allá em Apocalipse 13:8 habla de esto, hermanos, e habla também várias cartas paulinas que desde a fundação do mundo o plano de salvação estava desenhado. Sigo leyendo, dice mais. Allí Dios decidió dar a los seres humanos evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos. Y ahora habla aquí Juan 3:16. Sigo leyendo. La divinidad se conmovió de piedad. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieran a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Glória a Deus, hermanos. Esta é a glória do Evangelho. Este é o sellamento, é conectar-se outra vez com o Padre, com o Hijo e com o Espírito Santo. Então, hermanos, agora me resulta tão fácil entender o sellamento. Alguém vai dizer, pastor, pero sempre escutei que o sellamento é o sábado. Claro, hermanos, agora quedou fácil entender isto. E agora eu puder ir à Bíblia, allá em Ezequiel, allá em Éxodo, allá em Apocalipse 7, e falar do sellamento, porque o sábado é, mis hermanos, um ponto de encontro, é um ponto de comunhão. Diz Isaías 59 que estamos apartados de Deus por el pecado, pero en el libro de Hebreos dice que debemos acercarnos al trono de la gracia, 4:16, 10:22. Pero como vamos acercarnos al trono de la gracia? Si somos rebeldes, si somos impuros, si somos profanos, si somos idólatras, no podemos. Pero una vez que Jesús hace una obra en nosotros, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, ahora estamos calificados para, como dice Apocalipse 3:21, sentarnos con Cristo en su trono, como Cristo está sentado con su Padre en su trono. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, tiene sentido la obra que el Señor tiene para hacer en nosotros. Regreso ahora, mis hermanos. Bueno, déjame terminar la lectura de esta página. Dice así, bien bonita esta página, hermanos. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieran a sí mismos. ¿Y qué tal si ahora digo, Padre, yo no te quiero, yo no te reconozco, yo no te acepto? Pero nadie lo hace esto porque sabe que el Padre habita en luz inaccesible y que está en un trono de gloria y por tanto tiene respeto, por lo menos miedo. Pero el punto es que ahora hay un montón de gente que se dice cristiano y están atacando a Jesús y se dicen cristianos. Hermanos, ¿qué es decirse cristianos? Es apartarse de Satanás y decir al universo, yo soy de Cristo y yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo acepto su justicia, yo acepto su gracia, que es su Espíritu Santo, y yo acepto renunciar a Satanás. Por tanto, hay que renunciar al pecado, pero renunciar al pecado es reconocer la soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay un montón de gente que ya no acepta a Cristo como Dios. Y se dicen cristianos. Ser cristiano, hermano, es ser como Cristo. Por eso estamos predicando de la fe de Jesús, que es la única que puede mover el ser humano del proceso de justificación al proceso de santificación. Por eso, hermanos, ahora no entiendo esto, como que muchas personas están diciendo que son de Cristo, pero están enamoradas de Satanás a la vez.
E aí colocam, mis hermanos, por decir, hay un movimiento ahora, un movimiento cristiano gay. Ahora le hago una pregunta. Si ser cristiano es ser como Cristo, ¿cómo yo puedo creer que hay un movimiento cristiano gay? Nomás ahora hace falta colocar así, movimiento cristiano de ladrones, movimiento cristiano de borrachos. Eso no tiene armonía, porque Jesús nunca fue a estas cosas, ni siquiera apoia estas coisas. Como podemos então dizer que há um movimento cristiano de pecado? Não pode haver harmonia, não pode haver coerência, porque a mesma palavra cristiano, como Cristo, simboliza pureza, santidade, perfeição. Por isso, hermanos, que nós devemos agora levantar em alto a bandeira del Cordeiro que foi imolado, porque é uma bandeira de pureza, de santidade ou santificação. E de la mesma maneira, de poder falar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que hace a obra em nós outros. Agora Jesus está fazendo na obra por nós outros em el santuário celestial, pero a la vez, e mientras Jesus hace esta obra por nós outros, delante del Padre em el cielo e delante del universo, em nós outros, o Espírito Santo completa a obra. Glória a Deus. Então, hermanos, aqui diz assim, que la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos en la obra de formar un plan de redención. Por eso yo leí, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor y no y su contemplación debería llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga el Redentor. Queridos hermanos, que nota tan poderosa. El Señor, hermanos, quiere que sigamos a Cristo, pero esta obra, quien hace es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, por eso ahora tiene sentido lo que leí la semana pasada en el libro Eventos de los Últimos Días, y a la página 225 dice así, hermanos, semejantes a Cristo en carácter. Quer dizer, tener el sello de Dios no es solamente guardar un día o una señal exterior, es interior, es el carácter que tiene que probar al universo que somos transformados. Dice así, Eventos de los Últimos Días 225, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Quiere decir que si yo predico que cayó Babilonia, pero yo tengo un carácter como de Babilonia, enojón, a regañadientes, lleno de violencia, no tengo el sello de Dios, aunque esté predicando en contra de Babilonia. En otras palabras, aquí dice así, hermanos, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y ahora con chave de oro, dice así, hermanos, el sello de Dios no será nunca, nunca, nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso e engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Hermanos, qué hermoso. La sierva de Dios está diciendo, hermanos, que debemos reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué es esto? Es tener la fe de Jesús.
E de aí, hermanos, entonces, ahora nosotros tenemos que vencer, ahora en esta vida, no al futuro. Por eso que tenemos que abrir una ventana aquí para mirar cómo Jesús pudo vencer. Porque, mis hermanos, Jesús es mi ejemplo. Él vino a la tierra para darme la fórmula, la receta de cómo poder vencer. Y aquí dice esta misma página que estoy leyendo, no iba a leer, pero déjame complementar aquí, página 225, dice, los que venzan, número 1, el mundo, número 2, la carne, y número 3, el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¡Wow! Esta cita está poderosa, porque yo tengo una gran batalla, los que vencen al mundo, la carne y el diablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender cómo vencer. Por eso hay que estudiar la vida de Jesús y por eso hay que entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él pueda darnos la victoria. Entonces, hermanos, ¿cómo pudo vencer Jesús? Yo he predicado un montón de veces, pero si alguno que me está mirando hoy no ha mirado esses videos ou essas predicações, nós não podemos vencer a Satanás porque é um querubim poderoso e eu sou um ser humano caído e sou escravo do pecado, portanto eu já não tenho como vencer. Adão tinha como vencer a Satanás e Deus lhe deu todas as armas e Deus lhe ensinou o que fazer, pero Adão e Eva não seguiram as instruções e por isso vino o pecado. Eu sei que meu tempo já se vai arrastrando, pero 5 minutitos más, hermanos, déjame explicar esto. Aquí tengo esta historia, Patriarcas y Profetas, dice así, hermanos, a la página 36, al capítulo La Tentación y la Caída, dice claramente, hermanos, dice, los ángeles amonestaram a Adán y Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás. No sé si está correcta esta palabra argucia o astucias, ¿no? Porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fueron obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero, ahora escucha, pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría. Hermanos, aquí está entonces algo terrible. Y no tendrían en sí mismos poder, ni disposición para resistir a Satanás. Quiere decir que ahí entramos por esta puerta. Adán y Eva abriu una puerta para su descendencia. Ahora nosotros tenemos una naturaleza caída, depravada, rebelde y no podemos dar marcha atrás. No podemos ahora vencer. Entonces, ¿cómo Dios prepara el plan de salvación? Él envió a Jesús, hermanos, en los mismos zapatos de Adán y Eva y en los mismos zapatos de nosotros para que podamos vencer. Ahora usted va a preguntar, ¿y cuáles eran las condiciones que tenían Adán y Eva? Obediencia. Por isso, o livro de Hebreus, não tenho tempo de ler, capítulo 5, 7 e 8, diz claramente que Jesus teve que aprender a obedecer, e de aí que ele se mantuvo fiel ao Padre, fiel à lei, fiel à luz, e ele não se apartou de aí. Pero agora, como é que Jesus é meu exemplo? Porque se ele vino como Adão, que não tinha uma inclinação carnal nem pecaminosa, então agora, como Jesus pode ser nosso ajudador? Es que Jesús tomó la decisión de permanecer fiel al Padre. Entonces el Padre lo guardó, porque Jesús tenía, hermanos, dos naturalezas. No tengo tiempo, pero si usted va a Mateo capítulo 3, Lucas, y ahí tenemos que Jesús, hermanos, fue engendrado con un poder que nosotros quedamos maravillados, pero es un misterio. El Espíritu Santo engendró en María aquel ser santo. Entonces Jesús tenía una naturaleza espiritual, porque viene por parte del poder del Espíritu Santo, pero Jesús tiene también una naturaleza heredada de 4.000 años de pecado, que fue el tiempo que él vino a este mundo, y ahora Jesús tiene, hermanos, como dice el libro de Hebreos, muy clarito, mis hermanos, dice que él fue tentado en todo a nuestra semejanza. Porque entonces, hermanos, Jesús pudo vencer si él fue tentado como yo, porque Jesús tomó la decisión de ser fiel a su Padre.
E seu Padre lhe ajudou. De la misma maneira como também nós devemos, hermanos, tomar a decisão de ser fieles a Deus. Pero para hacerlo, por eso le disse que iba a abrir uma ventanita, porque eu pudiera ler um montão de versículos, pero nosotros, hermanos, primeiro temos que ser bautizados com o Espírito Santo para poder resistir a Satanás, ao mundo e ao pecado. Porque de entonces, nosotros, al momento que aceptamos a Cristo, não perdemos a natureza carnal, caída, pecaminosa, seguimos com esta inclinação pecaminosa, pero nuestras emociones, nuestros antojos devem ser subjugados por la mente de Cristo. E de aí, hermanos, que se temos la mente de Cristo dominando agora nossos pensamentos, bueno, já não tenho tempo de falar agora, a la tarde vou falar isto, como ter a mente de Cristo, e a la vez que é a mente de Cristo que nos governa, por intermédio do Espírito Santo, agora temos, como Jesus, as ferramentas para vencer o pecado. Agora você se dá conta de por que Satanás quer meter em minha cabecita que não há Espírito Santo, que a Bíblia já não é inspirada, porque foi torcida, que Ellen White já não é inspirado, porque foi adulterado, e porque já não podemos crer a livro evangelismo, já não podemos crer a livro desejado de todas as gentes, porque todo isso foi torcido e foi traduzido de maneira equivocada. E agora, irmãos, nos quedamos embananados, quedamos agora todos aí mareados, porque já não sabemos que crer. Al último, não podemos nem crer em Deus. Vamos perdendo a fé na Bíblia, a fé em el Espírito de profecia, a fé em el Espírito Santo, a fé em Jesus. Al último, nem Deus não existe. Por isso, hermanos, que em este momento, como Deus alertou a Adão e Eva através de los ángeles, Deus nos está alertando também, hermanos, de que o inimigo viene, mis hermanos, como uma serpiente torciendo-se para dar beleza àquele fruto proibido. E de aí, hermanos, que muitos já estão comendo o fruto agora sem dar-se conta. Queridos hermanos, eu creio que meu tempo termina, pero eu quero terminar dizendo, mis hermanos, de que nós estamos em contra do Santo Sábado. Página 224, eventos de los últimos dias. Diz: los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Quer dizer que este mandamento tem algo especial para o pueblo de Deus, e de aí, hermanos, vamos seguir a la tarde. Quero este momento hacerte um chamado. Querido hermano, querida hermana, tener la fe de Jesus é permitir que o Espírito Santo obre em nós outros, el querer e el realizar. ¿Le gustaría a usted hoy entregar su corazón y su vida a Dios? Usted que tiene un pecado secreto, usted que se ha apartado del Señor, usted sabe que ha ofendido el Espíritu Santo, ¿quiere venir hoy y pedir perdón al Señor? Dios, mis hermanos, tiene los brazos abiertos para nosotros. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía el Espíritu Santo no se ha apartado por completo. Queridos hermanos, esta semana pasada, una persona se acercó a mí y me contó algo horrible. Un colega, un pastor, la estava intentando abusar. E esta persona, casi em lágrimas, me dizia: pastor, era um ministro del Senhor, tratando de insinuar coisas imorales. E eu lhe dije: mira al Senhor, Ele é nosso marido, Ele é nosso esposo, Ele nunca vai ser imoral, Ele nunca nos vai a decepcionar. Nós seres humanos somos todos caídos, somos todos seres depravados, pero o Senhor está tratando de levantar-nos. Vamos orar por nosso hermano. Hermanos, nós somos todos pecadores, não importa se tem o título de pastor, de doutor, ou se não tem nenhum título, somos todos seres descarriados, somos todos seres pecaminosos, pero Deus, mis hermanos, é santo e Ele quer que seus filhos sejam santos como Ele, para poder habitar em la vida eterna, em la eternidade. Pronto, Jesus vai venir. Le gostaria a você de santificar-se? Disse que os 144,000, mis hermanos, vão lograr ser santos, puros, porque são obedientes ao Cordeiro, lo siguen donde quiera que vá, e por isso não se contaminaram com mulheres, por isso são sem mancha, sem arruga. Le gostaria hoje você venir à presença do Senhor?
Eu quero orar se há algum enfermo, se há alguma pessoa descarriada, se há alguma pessoa que quer entregar seu coração e sua vida ao Senhor, venga a los pies de nuestro Dios. Él nos quiere levantar con sus manos de amor y de misericordia. Con reverencia, mi hermano, yo voy aquí a mostrarme y vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tu nos has dado tanta luz, Señor. Queremos rogar la unción de tu Espíritu. Séllanos, oh Dios, com esta luz, com esta verdade presente. Séllanos, oh Dios, não em uma doutrina ou na teoria, pero com tu persona, com tu presença, porque disse tu palavra que Deus Padre, Hijo e Espírito Santo querem habitar em nós outros. Glória a tu nome. Pero sabemos que tu não pode habitar em nada contaminado, em nada imundo, nada impuro. Bendice esta obra, Senhor, bendice este ministério, bendice todas as famílias aqui representadas. Visita-nos, Senhor, agora, quita de nós outros toda cuerda que o inimigo ha colocado em nossa vida. Nos entregamos a tus manos poderosas e lo hacemos confiados em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.